una pregunta antes de que Dime. comencemos en materia. ¿Cómo va el Sí, tema del aula virtual? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué va a ir ahí? Todo eso. a ver, ahí en el aula virtual lo que vais a tener principalmente va a ser las grabaciones de las clases, Vale, ¿vale? vale, vale. Eh, ya te digo, ahí normalmente lo que tenéis es la grabación. Y a ver, antes, en otras formaciones hemos puesto ahí también los archivos que se iban usando y tal. Buenas, Alex. Pero nos dimos cuenta que era mucho más rápido y mucho más productivo ponerlo en el Discord, porque era una forma mucho más rápida de que la gente se lo pudiera descargar, ¿vale? Entonces, en principio, en el aula virtual tenéis las grabaciones de las clases, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos a esta primera sesión de dudas que tenemos. Es verdad que en estas primeras sesiones de dudas, pues son unas sesiones, bueno, pues bastante ligeras, bastante light, porque como todavía no hemos entrado en mucha materia, pues normalmente no hay muchas dudas, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que aprovecharais también estas sesiones que tenemos, pues no solo para comentarme posibles dudas, posibles problemas que os hayáis podido encontrar a la hora de realizar, pues, los ejercicios que teníamos para esta semana, sino que si os surge en cualquier otra cuestión, pues la podamos hablar. Yo me acuerdo en otras ediciones que incluso en alguna ocasión han salido temas casi de psicología, filosofía del trading. Y al final son sesiones que terminan siendo tremendamente, tremendamente productivas. Muy bien, así que bueno, os voy a ir preguntando por los ejercicios. ¿Qué os han parecido? ¿Que habéis tenido problemas en las instalaciones? Ya os he ido respondiendo personalmente a cada uno de los que me habéis ido mandando la tarea, que habéis sido todos. Y bueno, yo he estado comentando alguna cosa que he podido ver, pero lo más importante de esta tarea, más allá de elegir incluso una versión del motor Java que vais a utilizar, era también que os fuerais familiarizando con los sistemas de carpetas, de Strategy One, las instalaciones, el benchmark, el cómo funciona, digamos, el módulo de estrategia, del builder, etcétera, etcétera. Así que comentadme, ¿qué, qué me podéis decir? A ver, Rafael, manifiéstate. Sí, como te comenté, para mí fue muy importante porque imagínate, o sea, yo ya tengo cierta experiencia con Strategy One y realmente cada vez que llevaba esa parte de Java, a pesar de que estoy en varios grupos, donde se trata eso, para mí era chino realmente y a Ya. sacar el mejor rendimiento de Strategy One es fundamental, chicos, de verdad que es fundamental. Ujú. Mm. Sí, a más de un compañero, cuando le preguntaba qué versión del motor Java iba a coger, claro, tenéis que tener en cuenta que si tenéis un equipo que va más sobrado de recursos, pues a lo mejor os interesa coger un tipo de motor, y si tenéis un equipo que va más justito, pues nos puede interesar otro. Por ejemplo, me decía Gabriel, si no recuerdo mal, que él era muy exigente, él tenía también experiencia a la hora de trabajar con estratégicos y que él era bastante exigente a la hora de la búsqueda de estrategia. Entonces, más que priorizar, por ejemplo, la optimización en el uso de la memoria RAM, para él era especialmente interesante centrarse en aquella versión que le daba más estrategias aceptadas por hora. Entonces, claro, esto es importante.
tenemos al fin y al cabo que adaptar la elección que hacemos del motor Java al equipo con el que vayamos a trabajar. Si no recuerdo mal, Alex iba a trabajar con un servidor dedicado y tenía unas determinadas configuraciones. Entonces, claro, en su caso a lo mejor es más interesante centrarse en una buena optimización de la memoria RAM, de recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. A ver, Jorge, coméntame algo. Sí, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. Sí. No, a lo que te comentaba, que hay una que me daba, o sea, el azul me iba bien Sí, en todos los parámetros, me mejoraba, o sea, todos me mejoraban respecto a la que viene por defecto. sí, sí. Lo que pasa es que la segunda, no me acuerdo cuál era, Sí, la a ver, lo tengo aquí. acabo conduciendo. Creo que era el Adoptium, creo que era el que me decías que tenías problema, que no lo podías instalar. Ese me dio problemas al inicializar con la última versión, pero con la Ya, anterior sí que pude. vale, vale. Pero el otro, el segundo, Sí, sí que me generaba muchas más estrategias, pero me aceptaba menos que las otras dos. sí. Sí, esto además es algo que me habéis comentado más de uno, que hay versiones que generan más estrategias pero aceptan menos. Y alguien incluso me decía, ¿esto es una contradicción en sí? Pues sí, es una contradicción. Lo que ocurre es que, claro, depende del momento en el que pillemos el funcionamiento del algoritmo genético. Esto lo entenderéis mejor cuando veamos a fondo el uso, vamos, el funcionamiento del algoritmo genético. Pero yo en principio también, si tuviera que decidir entre estrategias por hora o estrategias aceptadas por hora, me quedaría también con estrategias aceptadas por hora, porque al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve que genere 1 millón de estrategias por hora y solo me acepte 3? ¿Vale? Entonces, lo lógico es irnos por las aceptadas. Muy bien. Y aparte que ahora de momento tengo un VPS sencillito, ¿no? Porque, bueno, yo Ya, venía de otra formación y la recomendación que daban decían que con una configuración que se iba sobrado y nada que ver. O sea, me ya. da uno de problemas. Incluso, como te sigo hace tiempo, oí Sí. que comentabas algo de la versión de Java y lo consulté. Oye, esto la versión de Java puede influir. Y sabes que me contestaron que lo miraran en ChatGPT, que había algún alumno por ahí. ¿Qué Digo, me joder, dices? pues así. Bueno, por Bueno, eso que esto pues vale. es empezar con buen pie. O sea, aquí sí que le sacaremos jugo Sí, al vamos, Strategy One. yo os puedo asegurar que cuando terminemos, además de que vais a tener vuestro propio portfolio, os voy a asegurar que vais a ser de los que mejor vais a conocer la estrategia, pero en todos sus recovecos. Y eso que Strategy One es una estrategia, o sea, es un software tan completo y tan complejo que yo, vamos, lo he dicho muchas veces, yo todavía cada día le voy descubriendo un matiz y le voy descubriendo una posibilidad, porque además es que Strategy One a mí hay una cosa que me gusta mucho y que la gente, yo creo que les pasa muy desapercibido. Y es que para mí Strategy One es como una navaja suiza, ¿vale? Te puede servir para cortar, es decir, te puede servir para construir estrategias de forma normal, pero también la puedes usar, la puedes, casi diría incluso medio hackear para hacer muchos otros tipos de historias, muchos otros tipos de estudios, de análisis, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto además, cuando veamos el uso de AlgoWizard, os daréis cuenta cómo AlgoWizard no solo te puede servir para crear estrategias, etcétera, etcétera, sino que creando unos determinados robots de una determinada forma te puede servir, perdón, para hacer incluso un análisis de la data, ¿vale? Entonces veréis que esto abre muchísimas posibilidades porque como además
digamos, las operaciones que hacen los robots, tú lo puedes exportar a una tabla Excel, pues bueno, eso ya te da unas posibilidades de estudio, de análisis enorme que la gente no lo usa, pero que vosotros, si queréis, sí vais a tener los conocimientos para sacarle todo ese jugo, ¿vale? Estupendo. Entonces, Muy ahora por lo bien. que comentabas, ¿qué me recomiendas? Que coja porque ahora voy un poco justo, quiero comprar otra máquina Sí, o un EPS dedicado, pero de mientras que cogería la que me tire más estrategias, ¿no? Mejor. si Aunque busca un consenso entre la que te tire, o sea, te acepte más estrategias por hora y te consuma menos RAM. ¿Vale? Intenta buscar ahí un consenso. Si no, como vamos, por lo que recuerdo en tu caso, había poca diferencia entre el consumo de memoria RAM de uno a otro. Eh, Cógete entonces la que te saque más estrategias por hora aceptadas. sí, lo único que veía que alguna no se estabilizaba, o sea, hacía como picos y caía. Pero Ah, que no se bueno, te estabilizaba, eso ¿no? Que te salía así. sí hacía como dientes de sierra, sí. Sí. Sí, sí. Esa es Bueno, la única diferencia que veía de una a otra. Bueno, también, claro, solo he dejado 10 minutos. si es Tendría así, que yo hacer la fíjate, prueba. casi te... Sí, no, perdona, te decía que si es así, yo casi me quedaría con la más estable, Vale, vale, ¿sabes? Porque, vale. mira, por ejemplo, mira, os voy a compartir un proyecto que llevo 3 días sacándolo, solo porque veáis el tema de la estabilidad de la memoria RAM, ¿vale? Aquí abajo lo podéis ver, ¿vale? Al final deberíamos de buscar una cosa así parecida, ¿vale? Ya veis que llevo 3 días y 7 horas con este proyectito. Esto es algo que veréis que en determinados proyectos, aunque tengáis un equipo potente, a veces pues tenemos que dejarlo bastante tiempo funcionando, ¿vale? Muy bien. A ver, sí, Mar me había escrito por aquí. Buenas tardes, Mar. No sé si tienes micro, Marc o Alex, porque me comentéis algo. Sí, aquí me escuchas. Sí, perfectamente, Alex. Sí, bueno, yo estaba un poquito complicado de tiempo, te lo hice, lo mandé ahora último, y Sí, la lo he visto verdad, esta tarde. sí, y la verdad es que, bueno, yo creo haberlo realizado bien, porque entiendo de que tú tenías que bajar el zip y reemplazar la carpeta, la J64, con uno de los, y después empezarlo, o sea, reiniciabas y empezabas a probarlo. ¿Estoy en lo correcto? Cuando dices reiniciado, dice apagabas el programa y lo volvías a encender. Correcto, Sí, salir del, sí, ya. sí, Y sí, sí. según mi punto de vista, o no sé, por eso sí, no sé si lo vamos a revisar un tiempo más. Según mis datos, yo tenía muy poca diferencia entre uno y otro, como no sé lo demás de los compañeros, entonces Sí, después no sé si podríamos ver algo como sí, para estar claro. alineados. Podemos verlo perfectamente. De hecho, mira, tengo aquí, eh, creo además que este es el tuyo, si no recuerdo mal. A ver, tú me lo confirmas. Vale. Sí, ese Veis, es el mío. este es el tuyo, que es el que te estuve comentando que, vamos, te respondí esta tarde al correo comentándote que, bueno, que el promedio este de 22.000 puntos en el benchmark, pues es correcto. Vamos, para un VPS yo lo veo bastante bien. Y también te comentaba que, si no recuerdo mal, había un compañero que comentó que él tenía un VPS dedicado creo que era de esta misma empresa que le arrojaba en torno a 80.000 puntos. La diferencia me parece que
tú tienes aquí un VPS y él tenía un servidor dedicado. Sí, es ¿Vale? correcto. Es Es verdad. eso, Yo ¿verdad? tengo... Sí, correcto. Pues yo entonces casi que te recomendaría que cambiaras el VPS este por el servidor, porque prácticamente por el mismo precio te va a dar más rendimiento. Porque creo que el compañero dijo que le salía en torno a $40 al mes, una cosa así. Sí, sí, correcto. Sí, me comuniqué con Rafael. Sí, entonces que claro, vas a multiplicar esto por 4 y como ya os dije en la clase, mi propio equipo físico me está arrojando 80, 90 mil puntos de media, con lo cual yo creo que por $40 al mes es un precio brutal, sinceramente. Vamos, tan brutal que si a mí se me rompiera el equipo, no dudaría en cogerme un servidor de ese tipo. Yendo un poco al tema de lo de las estrategias, doy por hecho que tú las tuviste 10 minutos cada una de ellas, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. E ¿Sabes qué incluso pasa? en la, Miguel, disculpa, incluso No, no. atrás en la misma planilla estaban las imágenes por si me había equivocado. Atrás tuve Sí, estar la sí, principal y ahí, las tengo aquí correcto. también. Vamos, lo único que te puedo decir es que, claro, como generas pocas estrategias en este tiempo, los resultados a lo mejor no parecen tan abultados en diferencia, pero bueno, en cualquier caso se cumplen cosas em, que se ven en el resto de los compañeros, como es que en la mayoría de los compañeros la mejor versión es la Graal Virtual Machine, ¿vale? En cuanto a que, fíjate que es la que te gestiona mejor las estrategias, o sea, lo que es el uso de la memoria RAM, que es la gran fortaleza de la Graal, y después en cuanto a estrategia general, es verdad que está más o menos igual. Ahora, si te vas a estrategia aceptada, es verdad que la azul Java te produce, o sea, te genera más. Bueno, yo en tu caso en concreto, con esta configuración me quedaría con la Graal, por el tema de la RAM, porque va a ser, digamos, tu mayor cuello de botella. Pero que si tenéis cualquier duda en el proceso, yo si quieres lo vuelvo a repetir para que lo veáis. No tengo ningún inconveniente, ¿eh? Esta clase es precisamente para eso. Por si queda alguna duda, yo lo repito. No, no, yo por lo menos quedé, o sea, salí de la duda, Miguel. Sí, pues mira, me voy a ir a Strategy One, ¿vale? Y te voy y vuelvo a decir el proceso. Mira, vale. ¿Vale? ¿Veis mi ordenador? Bueno, el proceso, como comenté, era muy sencillo, era descargarse en los archivos desde la web que estuvimos viendo, que yo los debo de tener aquí, ¿vale? Los archivos ya os dije que tenían que ser archivos tipo zip y dentro del archivo lo que nos encontrábamos era una serie de carpetas que eran las mismas carpetas que teníamos en la distribución de carpetas de Strategy One. Lo que yo os decía era que cuando nos encontrábamos con la carpeta J64, que es la que tiene, digamos, el motor Java de Strategy One, lo que os recomendaba era que renombrarais la carpeta para no perderla por si en algún momento nos hiciera falta, aunque si esta carpeta se perdiese, sería tan sencillo como en la descarga, digamos, del Strategy One, que también os dije que era mejor descargarlo como un zip, pues copiar solo esa carpeta y ponerla aquí. En cualquier caso, en esta carpeta que habíamos creado y que estaba vacía, lo único que teníamos que hacer era el contenido del zip, copiarlo completamente y arrastrarlo. Una vez que lo habíamos arrastrado, ya teníamos
digamos, configurada la carpeta J64, que es la carpeta que mira Strategy One para ejecutar el motor Java, y ya podríamos ejecutar el Strategy One.exe, ¿vale? Cuando fuésemos a hacer en la prueba con un nuevo motor Java, pues, por ejemplo, yo podría coger esta carpeta, ¿vale? La renombraría, por ejemplo, imagínate que este es Graal Virtual Machine. Pues la renombro y creo una nueva carpeta. Por ejemplo, J64. Y ahora en J64, en vez de coger este Graal, 60, o sea, este Graal Virtual Machine, ¿vale? Aquí. A ver, me voy a las descargas. Imagínate que ahora voy a coger el Zulu, ¿vale? Pues ya tengo aquí el Zulu. Abro de nuevo aquí, que es donde tenía este está vacío y lo único que hago es de nuevo coger todos los archivos que tengo dentro y me los llevo aquí a la nueva carpeta. Ahora cuando arranque el Strategy One, pues me va a utilizar como motor Java, en este caso el Zulu, ¿vale? Y así lo iría haciendo con las diferentes versiones. Imagínate que yo tengo aquí ya todas las versiones. Cuando quiera usar una, lo único que tengo que hacer es renombrarlo, este es Zulu. Y si quiero usar el original, pues me vendría a el old, que es el original, le quitaría, digamos, el renombre que le he puesto y dejándolo como J64, cuando volviera a abrir el Strategy One, me cargaría de nuevo el motor original, ¿vale? ¿Se ha entendido? Sí, correcto, así lo hice, sí, estamos ok. Pues entonces está perfecto y está ok. Bien, muy bien. Pues nada, en esta primera semana, como os decía, este ejercicio tampoco tiene más complicación, pero es importante hacerlo para que empecemos a trabajar con el Strategy One con la mejor versión que podamos tener. Si en algún momento, conforme avanza la formación, veis problemas de inestabilidad, cortes, bloqueos, todo eso son cuestiones que a lo mejor nos deben de hacer replantearnos cambiar el motor Java. Pero normalmente, al menos yo, las pruebas que tengo y la experiencia de uso con el Graal Virtual Machine, nunca he tenido problemas, ¿vale? Los otros no es que haya tenido problemas, es que no los he usado porque el Graal es el que siempre me ha dado mejor rendimiento y el que siempre he usado, ¿vale? Muy bien. Venga, más cosas, dudas, problemas, cosas que os gustaría que viéramos hoy. Comentadme. Ya os digo, esta clase no es una clase que tengamos un guión o una presentación más allá de los ejercicios. Comentadme. Sí, hola, buenas tardes, Luis. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Perdón, que he estado reunido con Yuri. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Pues nada, Luis, te pongo un poco en antecedentes. Hemos repasado un poquito el proceso de la actualización de los motores Java, de lo que estuvimos viendo, de Graal, Virtual Machine y tal. Y nada, y hemos estado viendo un poco en líneas generales el por qué elegir una versión u otra. Bueno, en tu caso me mandaste igual que el resto el ejercicio. El ejercicio, como he comentado, no tenía más objeto que el que tengamos la versión del motor Java que mejor se ajusta al equipo con el que vamos a ir trabajando.
Y también que la gente fuera tomando un poco conciencia de la estructura de carpetas que tiene Strategic One y del funcionamiento así a grosso modo de lo que es el Builder. Y lo que estaba comentando es que, bueno, que esta clase, al ser de las primeras de dudas, pero que hemos dado tan poquito temario, pues es normal que quede un poco más ligera. Y por eso os invito a que si tenéis cualquier duda, aunque sea un poco más avanzada, siempre se aprende, los alumnos que estén un poco que sean un poco más nuevos en el uso, pues también van a aprender. O sea que si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, pues aprovechar y la vemos porque este tiempo es para eso, ¿vale? Miguel, yo tengo una duda, pero no tiene que Sí, ver mucho con el tema. Es un poco más avanzado en la parte de que dices del algoritmo genético, ¿no? sí, dime. Cuando uno suma más islas o menos islas, te va a afectar en el rendimiento, ¿cierto? Dependiendo del computador que tengamos. Sí. Ok. A ver, hay que llegar a un consenso entre el número de islas y la potencia de tu equipo, ¿vale? Por defecto, Strategic One te viene con 4 islas, pero por ejemplo, yo trabajo normalmente con 7, 8 islas. Cuanto más islas, si tu equipo es capaz de trabajar con ellas, más estrategia y más rápido te va a ir. Pero Ok. si le pones muchas islas y tu equipo no es capaz de crear estrategias para todas esas islas, al final no vas a ganar potencia y al final te vas a ir retrasando. Ya. Porque yo anteriormente trabajaba con 4 islas, como venía Sí, más o menos por defecto, cambié unas que otras cosas. sí, Pero luego que hice uno de los cursos tuyos, vi que trabajabas con 7 islas y dije, bueno, vamos a sí, probar. Y la verdad es que me saca muchísimas más estrategias que con 4 islas. claro, claro. Claro, tú piensas que, a ver, cada isla es como una población aislada en una isla, valga la redundancia, y ahí se van a dar unos procesos genéticos. Y del resultado, digamos, de esa evolución, vamos a poder sacar individuos válidos o no. Cuanto más islas tengas, más probabilidad de sacar individuos válidos tendrás. El único problema es que tengas suficiente potencia para gestionarlo, ¿vale? Pero Vale, sí, vale. sí, ya te digo, Perfecto. yo incluso conozco gente que tiene equipos mucho más potentes que el mío y sé que trabajan con 15 islas, con 16. Sí, Yo Wow. trabajo con 20 y me va de maravilla con con los VDS. sí, ¿verdad? Sí, 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 por los A mí 39 euros, con 20 islas me va de maravilla. es que es una barbaridad, Rafael. Cuando tú comentaste el rendimiento que te estaba dando ese VPS, me pareció una maravilla, la verdad. Sí, sí. Lo que sí es muy complicado, no es nada amigable, porque hay que instalar el Windows uno mismo, el servicio al cliente es un Es pésimo, es pésimo, en sí. alemán, pero bueno, como que uno pasado ese filtro, Sí. realmente es otra cosa, es una galaxia de Ah, pues distinto. yo pensaba que el Windows ya te venía instalado. No, no, yo tuve que pedir como quien dice, No, algo vacío. virtual, o sea, lo que es teclado y eso. Pero el que tenga ese manitas para montar su Windows, se lo recomiendo a 100%, Ya, porque es increíble. genial. Dime, Luis. No, estaba completando lo que estaba diciendo. Y de todas formas, perdona, ahora que me has dado palabra, ese era el Headnet, ¿no? El que estabais comentando la Sí, semana pasada. sí, sí, el Helner. Sí, sí. Sí, pero que Vale, yo vale. pensaba que era un servidor que si tú querías ya te venía con el sistema operativo preinstalado. No Mm. sabía que lo tenías que instalar tú. Y claro, entiendo, Rafael, que tú tienes que buscarte el sistema y instalarlo como a partir Sí, de o sea, un sí. USB que tú subas o algo así, ¿no? Sí, correcto, es correcto. Entonces uno instala su Windows, ahí, bueno, hay licencias para 5 máquinas y yo tengo licencias bueno, para 3,
espero ir más adelante a 5 Genial. servidores. Hombre, pues es algo súper interesante, la verdad, ¿eh? Y ya te digo, con esa potencia que comentaste y por ese precio, bueno, habéis visto que yo tengo el ordenador 24/7. Ahora mismo lleva más de 3 días solo construyendo estrategias en un proyecto. Cuando tú pones en la balanza el precio del equipo, el precio de componentes que le vas sustituyendo, el precio de la luz, que parece que no, pero mi equipo yo le tengo medido el consumo y me consume en torno a 0,6, 0,8 kilovatios hora. Eso al final suponen unos 20 en España, al precio más o menos que está, unos 20-25 euros al mes. Eh, Te compensa, ¿eh? Ya os digo que compensa, es algo a tenerlo en cuenta. Sobre todo lo comento por Alex, que tiene otra alternativa y yo creo que le puede ser muy interesante, ¿eh? Muy bien, más cosas, más dudas, más cosas que queráis que veamos. Como llego tarde, no sé si realmente se ha visto o no, pero comentaste también que ibas a ver si iba a haber algo hoy más me parece que era, como vimos el builder entero de Retester y Optimizer. Sí, lo tengo aquí preparado, pero quería ver si teníais Vale, si había alguna pregunta. alguna cuestión más. Vale, vale. Si no tenéis ninguna cuestión, nos metemos en faena. ¿Sí? Bueno, si van surgiendo, pues lo vamos viendo. Vale, muy bien. Pues mira, lo tengo aquí. Vale. Bueno, como habíamos visto, bueno, habíamos visto muy en detalle el tema del builder y teníamos diferentes módulos más. Os avanzo ya que este módulo que tenemos aquí abajo, que es Strategy One for Business, no lo vamos a ver ahora. Este es un módulo que vamos a ver al final de toda la formación y que se da normalmente en la clase de bonus extra que tenemos y bueno, pues ya cuando lo veamos ya entenderéis perfectamente por qué se da en ese momento. Cosas que tenemos aquí, pues el retester, el optimizer, el portfolio master. En las últimas versiones tenéis también aquí un nuevo módulo, que es el módulo este de portfolio compositor o algo así, que se le llama. La data manager, custom project y el algo Wizard. A ver, nosotros el primer módulo que vamos a ver bien en profundidad va a ser el Data Manager, ¿vale? Y el Data Manager lo vamos a ver porque yo me he encontrado a lo largo del tiempo que llevo dando formación y tal, que el 90% de los problemas que suelen tener los alumnos a la hora de que no les coincidan las estrategias que crean en Strategy One con las estrategias después en las diferentes plataformas que podemos usar, en MetaTrader 4, en MetaTrader 5, en TradeStation, en Multishare, etcétera, en el 90% de los casos se debe a una mala configuración de los instrumentos financieros y eso se realiza aquí, en el Data Manager. De hecho, yo no me he pasado a versiones superiores, sigo en la versión 140 porque en la versión 141 y en la versión 142 aunque han introducido algunas supuestas mejoras respecto a la configuración de los brokers, yo lo que he estado probando es que sigue habiendo errores, sigue habiendo problemas, entonces prefiero seguir haciendo la configuración que tengo creada por defecto y tal. Entonces, por eso os digo que lo primero que veremos va a ser cómo se hace la configuración correcta de la data y entonces vamos a ver en detalle todo este módulo.
El módulo de retesteo, como su nombre indica, es un módulo que vamos a usar para, una vez que tenemos creadas nuestras estrategias, volver a probarlas cambiando determinadas condiciones, determinadas configuraciones o para aplicarles pruebas de robustez. De hecho, aquí en Full Setting, si os dais cuenta, la configuración que tenemos aquí o las opciones para configurar, digamos, el retester son muy parecidas a las que tenemos en el builder. Si os dais cuenta, es prácticamente igual. Lo único es que, fijaros que no tenemos ni el what to build ni tenemos el genetic option. Directamente pasamos al data. En la data, la configuración es la misma que en el builder. Tenemos la selección del engineer, tenemos la posibilidad de añadir mercados adicionales, que esto lo vamos a ver seguramente cuando veamos temas de estrategias multimercado, estrategias multi-timeframe, etc. De hecho, fijaros que aquí está en 0 y por lo tanto solo tenemos aquí una configuración de data. Pero si quisiéramos hacer un retesteo, por ejemplo, en dos temporalidades, por ejemplo, añadiendo aquí un 1, fijaros que nos surge aquí el subchart. En el subchart podemos usar el mismo instrumento financiero, en este caso, y cambiarle, por ejemplo, el time frame. Fijaros que aquí tenemos M15 y aquí puedo poner H1. Esto lo que va a hacer es que me va a retestear la estrategia en los dos time frames, pero es que incluso podría retestearlo en dos time frames diferentes y en dos instrumentos financieros diferentes, ¿vale? Pero bueno, esto en principio lo vamos a dejar para más adelante. El resto de la configuración, todo igual. En el módulo de retesteo, normalmente lo vamos a usar para ir introduciendo temas del outsample, del ISV1, etc. Y aquí os voy a dar una pequeña, gran píldora del tema del uso del Strategy Quant. Y es una cosa que la mayoría de la gente no lo hace así, pero os voy a recomendar encarecidamente que lo hagáis así, como os voy a comentar. Mi recomendación es que cuando creéis estrategias en el builder, no pongáis periodos autosample, solo poned el periodo insample. ¿Por qué? Pues porque si lo hacéis de esta manera, mirad, si lo hacéis de esta manera, imaginaros que nos vamos al builder, nos vamos a la data y ponemos, por ejemplo, este periodo autosample. Si lo hacéis de esta manera, Strategy Quant, en teoría, entrena el algoritmo en esta parte de la data, ¿vale? Que es la parte insample, y examina al robot en esta otra parte para ver si sigue manteniendo, digamos, la ventaja en esta parte de data que no ha visto. El problema es que Strategy Quant hace trampas. Y para sacar las gráficas lo más bonitas posible, aunque se supone que en esta parte no debe de mirar, mira. ¿Y por qué sé que mira? Pues mirad, sé que mira porque pues, tuve la ocasión de entrar en contacto con más de un programador del equipo de programadores de Strategy Quant, uno español y otro finlandés, y me confirmaron que el motor de búsqueda hace trampas. Hace trampas y mira, no me especificaron de qué manera, pero termina mirando aquí para que al final la curva de equity salga lo más bonita posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es que en la parte del builder no vamos a usar insample y entonces lo que vamos a hacer es que cuando configuramos la data vamos a dejar, por ejemplo, un par de años fuera de muestra, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos 28 de febrero del 2025. Pues yo
hago 28 de febrero del 2023. ¿Vale? De esta manera me he reservado 2 años para después. Y aquí únicamente tengo InSample. Cuando me venga a retestear mi estrategia, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner el mismo rango temporal. Aquí tengo 2013-05-01, pues aquí voy a poner 2013-05-01. Aquí voy a poner toda la data que tengo. Bueno, estoy haciendo un ejemplo, esto es del oro, pues voy a poner aquí también el oro para tener el mismo instrumento, para que veáis el ejemplo que os quiero comentar. Esto es este, ¿vale? Como digo, voy a poner toda la data, 28 de febrero, pero la parte aquí, autosample, sí voy a ponerla y la voy a ajustar dentro de este menú. La voy a ajustar a donde terminaba la data en el builder, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo, creo que habíamos dicho febrero, ¿no? Del 2023. Pues nada, me voy a febrero, 28 de febrero de 2023, que si no recuerdo mal, era la data donde terminaba el builder. Y eso es lo que pongo aquí. De esta manera, en el retester, lo que voy es que voy a retestear mi estrategia añadiéndole el periodo autosample. Y me podéis decir, ya Miguel, pero ¿y aquí no mira Strategy One de aquí a aquí? No, aquí no mira porque aquí no está creando nada. Aquí tenemos ya la estrategia creada y aquí lo que estamos es volviendo a hacerle un backtest. ¿Lo entendéis? Es diferente. Bueno, pues esta tontería de separar el insample del autosample es una de los mejores consejos que os puedo dar. Y es una de las razones por las que pueden salir estrategias mucho más robustas. El resto de la configuración, si os dais cuenta, es igual. Tenemos el Trading Auction, tenemos el Money Management, tenemos las pruebas de robustez, que aquí también en el retester es donde normalmente se realizan las pruebas de robustez, y tenemos el ranking. En cuanto al ranking, una cosa importante es que, como aquí en el retester una de las pruebas que hacemos es añadiéndole el autosample, es importante en el ranking añadir cuestiones que afecten al autosample. Por ejemplo, si yo he dicho en el builder, me invento, porque esto lo veremos con más detalle, ¿vale? Si yo en el builder, a ver, he puesto, voy a ir limpiando aquí algunas cosas. Mira, si yo le he dicho que tiene que tener 200 operaciones y un retorno drawdown de 5, pues cuando le hago el retester, lo que puedo, por ejemplo, hacer es decirle el retorno drawdown, que en InSample había puesto que fuera mayor de 5, en AutoSample yo quiero que sea mayor que el 80%. No, perdón, esto así no. Perdón, lo voy a poner de otra manera. El retorno drawdown del autosample quiero que sea mayor o igual, ¿vale? Mayor o igual que, bueno, pues por ejemplo 4. Lo pongo un poquito menos. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber una degradación de la estrategia en la parte autosample. Pero lo que no quiero es que en la parte autosample se me hunda, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a ir viendo en bastante detalle, pero me sirve para ir introduciéndolas aquí en el módulo del retester. En el módulo del optimizer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, ¿sí?
Perdona, ¿podría preguntar una cosa? Sí, Sobre sí. el tema del retester y lo que has comentado del insample y sample, Sí. ¿qué diferencia habría entre crear en Builder y hacer retester de los 2 años exclusivamente, de los 2 años que has dejado fuera, por delante o por detrás? A ver, esto es un debate súper interesante, Luis, porque, y yo en esto sí tengo hecho algunos estudios. Aquí hay diferentes escuelas, y tú lo sabrás. Hay Sí. gente que dice que la data más próxima es la que más se parece al mercado actual, con lo cual lo ideal sería entrenar al robot en la data más próxima y examinarlo en data más lejana. Eso significa poner el autosample, digamos, al principio, entrenarlo en la data que llega hasta la fecha actual y a partir de ahí ponerlo a funcionar. Y después hay otra escuela de pensamiento que no está de acuerdo con esto y que nos dice de poner el autosample, digamos, justo desde el momento en el que termina el entrenamiento hasta el momento actual. Yo he hecho algunos estudios y de hecho lo tenéis en el canal de YouTube y es cierto que en algunos pares, por ejemplo en el oro, a mí me daba mejor resultado poner el periodo autosample al principio que ponerlo al final, ¿vale? Ahora, en cuanto al retester, yo lo que os invitaría, y esto es algo que os voy a ir repitiendo mucho a lo largo de la formación, es que vayáis haciendo también vuestras propias pruebas, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta, ni debéis de interpretar lo que yo os diga como las tablas de Moisés. Yo os voy transmitiendo como yo he ido haciendo las cosas y como yo las he hecho en un determinado momento, puede ser la mejor forma, pero el mercado es cambiante y puede ser que más adelante o no sea la mejor forma o incluso sea una forma que no sea la mejor, ni mucho menos. Entonces, mi recomendación es que vayáis probando, vayáis haciendo vuestras pruebas, pero concretamente en el tema de dónde colocar el autosample, se puede hacer de las dos maneras, yo lo he hecho y ya os digo, concretamente en el oro, que es el que yo estudié, a mí me daba mejor resultado ponerlo incluso al principio. También hay otra cuestión y es, según qué tipo de estrategia vayamos a hacer, puede ser interesante hacerlo de otra manera. Y me refiero a esto, mirad. Miguel, perdona, y también puede Sí, variar en el tipo de data. Por ejemplo, si vas a usar la de Darwinex o si vas a usar la de Educacopy, que hay una diferencia de años. en principio, el dónde colocarla no nos va a afectar el origen de la data, ¿vale? El origen de la data nos puede afectar más en cuanto a la calidad de la data y esto nos puede ser, sobre todo, muy importante conforme vamos bajando de time frame. Pero en cuanto a dónde colocar, digamos, el tema del autosample, yo no lo veo tan crítico, ¿vale? Vale, vale. Lo que os quería comentar era esto, mirad. Imaginaros que yo voy buscando hacer una... Lo voy a hacer aquí en el Builder porque me sea más fácil. Imaginad que yo voy buscando crear una estrategia en short para un activo tendencial, ¿vale? Por ejemplo, como el oro. O voy a poner el Nasdaq. A ver, voy a poner un índice que es todavía más evidente. Si os dais cuenta, además voy a poner toda la data. La línea blanca es la línea donde, digamos, es la línea del precio de este activo. Si yo voy buscando una estrategia short para un activo tendencial, quizás podría ser interesante hacer algo como esto, y es coger los periodos autosample y ponerlos justo en zonas donde el precio cae. Por ejemplo, aquí, si os dais cuenta, tenemos una pequeña caída
del precio. O, mirad, aquí tenemos un periodo de caída. Este me lo traería aquí. Es decir, esto también depende de lo que estemos buscando, ¿no? Podría añadir aquí un tercero y decir, bueno, pues lo voy a probar este aquí, este lo voy a probar en esta parte y este lo voy a probar en esta parte. Y lo que estoy haciendo es buscando, digamos, las partes del gráfico donde hay caídas para entrenar el robot, digamos, en todo el periodo, pero concretamente yo quiero que en estas partes, que es mi parte además autosample, el robot gane dinero. Entonces, es que depende del proyecto y depende de lo que estemos haciendo. De la misma manera, imaginaros que estamos buscando robots que operen en determinados regímenes de mercado con determinada volatilidad, pues entonces también podemos ir troceando la data. Todo esto nos permite hacer Strategy One porque es un software que la verdad pues que tiene muchas posibilidades, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión de esto? Sí, la pregunta no iba exactamente por ahí, aunque muchas gracias porque era bastante interesante. Lo que yo me refería era meter dentro del builder solamente el insample y luego dentro del retester exclusivamente el outsample, no incluir también el insample. Sí, se puede hacer, Luis, pero fíjate, yo te recomiendo que en el retester le metas tanto el insample como el outsample. ¿Por qué? Porque tú el análisis lo puedes hacer por separado, como aquí en el ranking, creando filtros solo para el outsample. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hagas el análisis en los resultados vas a poder ver todo el periodo. Y vas a poder ver, por ejemplo, con respecto al insample, si te crece más, si te crece menos, si los drawdowns son mayores, si son menores. ¿Me explico? Sí, Porque, claro, es que si tú pones aquí solo, aquí, a ver, voy a hacer alguna prueba. A ver, por ejemplo, este. Bueno, este no me va a servir. Bueno, por ejemplo, alguno de estos. Tú imagínate que el periodo autosample es a partir de esta línea, ¿vale? Y si esta parte no la pones, pues, por ejemplo, no vas a poder analizar los drawdown, que aquí es que apenas hay. A ver, ahora. Es decir, a mí me gusta ponerlo porque puedo comparar visualmente la parte del autosample, que sería esta, con la parte del insample, ¿vale? Y como además el análisis lo puedo hacer fácilmente por separado, porque le voy poniendo directamente aquí los criterios que quiero que me respete para la parte insample y para la parte outsample, pues me sirve. Pero es que además te digo otra cosa. Imagínate que tú quieras comparar métricas de la parte insample con la parte outsample. Si no la añades, no la puedes poner. Por ejemplo, imagínate que yo quiero comparar el retorno drawdown, como he dicho antes, pero de la parte insample con respecto a la parte outsample. Retorno drawdown. Mira, por ejemplo, este es el autosample. Imagínate que yo digo, bueno, lo voy a hacer al revés porque a mí psicológicamente me es más fácil. Imagínate que yo digo, a ver, el retorno drawdown de la parte de entrenamiento, de la parte insample, normalmente es mayor. El que se degrada normalmente es el de la parte autosample. Pero imagínate que yo quiero que como mínimo el de la parte autosample sea un 80% del de la parte insample. Es decir, si el retorno drawdown de mi estrategia en insample es 10, yo quiero que el retorno drawdown de mi parte autosample como mínimo sea 8. ¿Cómo se hace eso? Pues de esta manera. Le digo que el retorno drawdown de la parte insample, le digo el 80%,
el 80% del retorno drawdown de la parte upsample tiene que ser mayor. Espérate, lo estoy poniendo al revés. Disculpa, sí, lo estoy poniendo al revés. A ver, sería así. El 80. Vale. ¿Qué significa esto? Pues que el retorno drawdown de la parte autosample tiene que ser mayor al menos que el 80% del retorno drawdown de la parte de entrenamiento. ¿Vale? Es decir, si esto vale 10, esto como mínimo tiene que valer 8. Si no añades la parte in-sample en el retesteo, este tipo de filtros de ranking no lo puedes poner. Claro. ¿Vale? Y este tipo de filtros se usan bastante, porque es una forma de ir descartando estrategias que tienen una degradación evidente o importante dentro de la parte autosample. No sé si ahora te he respondido mejor, Luis. Sí, perfectamente. ¿Vale? Perdona, no me había explicado bien en la pregunta. No, perdóname, era yo el que no te había entendido. Muy bien, una pregunta, pues... Miguel. Sí, dime. Has comentado antes que se pueden generar estrategias multipar, o sea, Sí. multiactivo. Sí, Pero en MT4 también. sí, claro. Vale. Sí, Pues ahí sí. tendremos un problema después para hacer el backtest, ¿no? En la plataforma. No, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando te llevas el robot a a MetaTrader 4, le tienes que cambiar el nombre del activo por el nombre exacto con el que lo presenta tu broker. Vale. No sé si me he explicado. Porque al menos en MT5 sí que se puede generar backtest en multipar, pero en MT4 Sí, tengo entendido que no. O sea, o si quieres sí, vamos, yo lo he hecho. Bueno, sí, a ver, si no se puede. ¿Vale? Y Sí, lo sí que- se puede. Vale, Es vale. más, lo puedes hacer multi-time frame y lo puedes hacer multiactivo, Vale, genial. ¿vale? Y entonces, lo que comentaba, si no le ponemos el in-sample, en el retest solo hace el auto-sample. Claro, yo por eso os digo, de todas formas, esto veréis que después yo no soy de hacerlo así, en el reteste, yo soy después de hacerlo en Custom Project, pero al final es lo mismo. Vale. Sí, yo os recomiendo que añadáis la parte in-sample y le añadáis la parte auto-sample, porque de esta manera podréis después hacer este tipo de filtrados, Vale, perfecto. ¿vale? Es mucho más cómodo y es mucho más rápido y bueno, es mejor. Vale, después tenemos el módulo de Optimizer. En el módulo de Optimizer podemos hacer básicamente 4 pruebas, dos de las cuales o una de las cuales están contempladas dentro de lo que son pruebas de robustez, ¿vale? Porque tenéis la secuenciación, la optimización simple o secuencial, el Word Forward y el Word Forward Matrix. Bueno, pues aquí la única diferencia es que delante de la pestaña de data, porque el resto de pestañas son idénticas, ¿vale? Tenéis data, trading auction, money management, ranking y notas. Lo que tenéis es la pestaña esta de optimización donde, bueno, pues ya iremos viendo cómo se pueden hacer la optimización simple, la optimización secuencial, Word Forward y Word Forward Matrix. Pero ya os digo, esto sencillamente para que sepáis que se hace aquí, pero lo iremos viendo en detalle más adelante. Para que os hagáis, para que tengáis una idea, yo la secuenciación simple y la secuenciación secuencial, perdón, la optimización simple y la optimización secuencial, no las uso como pruebas de robustez, pero sí las uso para la creación de mapas de calor en la identificación de ventajas horarias. Esto que a lo mejor os está sonando un poco a chino, no os preocupéis porque también lo vamos a ver en profundidad a lo largo de la formación.
Después tenéis aquí el Portfolio Master. El Portfolio Master no es otra cosa que el módulo donde podemos cargar una serie de estrategias. Imaginaros que aquí en resultados pues cargamos 20 estrategias. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este módulo es darle una serie de indicaciones a Strategy One para que nos seleccione las mejores estrategias dentro de una serie de criterios. Para esta selección podemos utilizar bien la fuerza bruta, bien el algoritmo genético. Se puede determinar además un rango temporal o usar el rango temporal disponible. También incluso se puede hacer un tema de in-sample y out-sample o un retesteo, digamos, de lo que es los criterios de generación del portfolio con un chequeo en una parte auto-sample. Pero vamos, yo esto normalmente no lo toco, lo dejo como está. Y después tenéis aquí en esta parte la determinación del número de estrategias, es decir, el número de estrategias en el portfolio en este caso va desde un mínimo de 3 a un máximo de 12 y el número máximo de portfolios que va a crearse, que son 100. Es decir, con todas las estrategias que creamos aquí, nos va a, perdón, que metemos aquí en estrategia simple, en resultados nos va a crear 100 portfolios. Si van saliendo más portfolios, lo que va haciendo es que va sustituyendo de estos 100 los peores por los nuevos mejores que van surgiendo, ¿no? Y poco más. Después aquí tenéis la opción de, bueno, determinar la correlación entre las diferentes estrategias. La correlación la podéis determinar bien por hora, por día, por semana, por mes. Podéis determinar la correlación por los profit loss, por el número de operaciones, perdón, de trades abiertos, por las operaciones perdedoras, etcétera, etcétera. Y este es el rango de correlación. Ya sabéis, una correlación de 1 es dos estrategias que se parecen perfectamente. Una correlación de 0 es dos estrategias que son totalmente diferentes. Y una correlación de -1 son dos estrategias que hacen exactamente lo contrario una respecto a la otra, ¿vale? Esto sería, digamos, el resumen así en líneas generales y de forma rápida. Esto que pone aquí de la selección de sectores es que cuando nosotros creamos el portfolio, imaginaros que nosotros creamos un portfolio solo de estrategias del oro en H1. Pues oro, es decir, el instrumento financiero y la temporalidad determinan el sector. Oro H1 sería un sector, oro H2 sería un sector diferente. Imaginaros que tenéis DAX H1, pues DAX H1 sería un tercer sector porque es diferente, es decir, los sectores idénticos son aquellos que mantienen el símbolo y que mantienen el time frame, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Con esto lo que podemos hacer es determinar el número máximo de estrategias por cada sector, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una cesta de estrategias con 50 estrategias y tengo estrategias mezcladas del oro, del DAX, del SP500 y del euro dólar. Yo le puedo decir, quiero que como máximo haya 2 estrategias de cada sector. Entonces, para conseguir, por ejemplo, 12 estrategias en un portfolio, como máximo me podrá poner 2 del oro en H1, 2 del DAX en H1, 2 del SP500 en H1, 2 del oro en diario. Pero no me puede poner 3 del oro en diario. ¿Por qué? Porque el máximo de estrategias del mismo sector son 2. Si no le pongo nada, si pongo un 0, lo que le estoy diciendo es que independientemente de los sectores, me cree
el mejor portfolio, aunque todas las estrategias tuvieran que ser del oro en diario. ¿Vale? Eso es lo que nos permite esta configuración. Y después, a la hora de decir qué portfolio es mejor que otro, pues tenemos aquí una serie de configuraciones que es igual el retorno drawdown, podemos añadirle, bueno, esto podemos hacer una configuración bastante intensa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo normalmente no utilizo el portfolio master en Strategy Quant. ¿Por qué? Pues porque lo uso en Quant Analyzer, que es la otra herramienta de Strategy Quant que no está incluida dentro de lo que es el propio Strategy Quant, sino que es como un programa anexo, es un programa externo, pero que me da mucha más flexibilidad y posibilidades para trabajar con los portfolios, ¿vale? Quant Analyzer es un software que está especialmente ideado para el estudio y el análisis de portfolio y que también vamos a ver en profundidad en esta formación. Por eso os digo que yo prefiero trabajar los portfolios en Quant Analyzer que no en Strategy Quant. Y para terminar, nos quedaría directamente ver el tema de los Custom Project, que los Custom Project no es otra cosa que un módulo donde automatizar todo esto que hemos estado viendo del builder, de los retesteos, de la optimización, para ponerlo en un flujo de trabajo automatizado, ¿vale? No voy a entrar ahora mismo en más. Y AlgoWiser, que ya sabéis que es el módulo que nos permite, pues, crear sin tener que programar a mano ni una sola línea de código, nos permite crear nuestras estrategias. Yo siempre digo que AlgoWiser es la puerta de entrada para cualquier estrategia externa dentro del ecosistema de Strategy Quant. No es posible coger una estrategia, aunque tengamos el código de multichart, aunque tengamos el código MQL4 o MQL5 e introducirla en Strategy Quant. Para poder meterla tenemos que programarla previamente en AlgoWiser, ¿vale? Es la única manera. Una vez que la tenemos en AlgoWiser, ya nos la podemos... Perdón. Disculpad. Jesús. Ay, ya me he resfriado. Salud. Gracias. Sí, perdonad, os decía que una vez que la tenemos programada ya en Strategy Quant, ya la podemos guardar como un archivo SQX y... vaya. Al final me voy a resfriar. Y lo que os decía, y ya no lo podemos llevar al builder, no lo podemos llevar a los retesteos, hacerle pruebas de robustez, etcétera, etcétera. Pero bueno, como os digo, AlgoWiser pues será también uno de los módulos que vamos a ver en profundidad. Disculpa, ¿Vale? Sí, dime. No habrá, y Strategy Quant no tiene proyecto de justamente importar estrategias de alguna forma, ¿no? Okay. No. Vale. No, es imposible, vamos. Okay. No lo permiten. Ya te digo, la única forma de meter algo de fuera dentro del ecosistema de Strategy Quant es a través de AlgoWiser. Imagínate que tú tienes una estrategia, un robot para MetaTrader 4 y que no solo te han dado el EX, el archivo EX, el compilado, sino que además te han dado el código de MQL4, ¿vale? Aunque tengas el código, que fíjate que nosotros nos podemos venir aquí, por ejemplo, cojo esta estrategia mismo y yo puedo ver aquí directamente el código MQ4, ¿vale? Este es el código MQ4. Pero tú aquí no puedes meter un código de MQ4 para que te aparezca la estrategia, ¿vale? Tú este código sí lo puedes guardar a MetaTrader 4, a TradeStation, a Multichart. Esto sí lo puedes hacer.
pero no puedes meter nada, ¿vale? La única manera de meter algo es a través de AlgoWizard. Por eso para mí AlgoWizard es tan importante, porque gracias a, digamos, a esa puerta, dominando esa puerta, vais a poder hacer lo que queráis en Strategy One. ¿Vale? Gracias. Pues muy bien, pues esto era un poco lo que me faltó por comentaros en la clase anterior. Tengo aquí el... Una cosa, he visto que tienes estrategias ahí de Preset Action y en M15. ¿Veremos estrategia por intradía en el curso? Sí, vamos, tengo alguna cosita para enseñaros, sí. Perfecto. A ver, dame un segundo porque estoy aquí que os quiero enseñar. A ver. ¿Es este? Sí. Sí, lo que os quería decir, precisamente mañana lo que vamos a empezar a ver es lo que os he dicho del módulo del Data Manager, ¿vale? Y vamos a ver en profundidad cómo configurar data, pero además vamos a ver cómo configurar data no solo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, sino que también lo vamos a ver para TradeStation, ¿vale? Para TradeStation vamos a necesitar alguna herramienta externa que hemos programado en Python, pero bueno, no os preocupéis porque todo eso os lo daremos para que lo tengáis. Y bueno, y con esto empezaremos con buen pie, de la misma manera que lo primero que habíamos hecho era el tema de la configuración de Strategy One y del motor Java. Lo primero que vamos ahora a hacer es la configuración de los instrumentos financieros para que no tengamos ningún problema a posteriori, porque es muy frustrante llevar meses trabajando con Strategy One y cuando vamos a poner nuestras primeras estrategias en una cuenta demo, ver que lo que nos hacía, la curva que nos hacía Strategy One con respecto a la curva que sacábamos en MetaTrader 4, pues se parece como una castaña a un huevo. Entonces, eso es lo primero que vamos a evitar porque por la experiencia que tengo, os va a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y además frustraciones, ¿vale? Pues nada, comentadme. Sí, y la opción esta que hay de el code editor, ahí que puedes hacer Sí. custom A ver, function. Ahí no, te puede hacer sí. indicadores personalizados, ¿no? Y cosas. Exactamente, es lo que te iba a decir. No puedes meter estrategias, ¿vale? Pero aquí en el Code Editor lo que normalmente se usa es para la introducción de indicadores externos que tiene que haber sido previamente programado por alguien en Java y preparado los archivos, ¿vale? En el canal, o sea, en la página web de Strategy One, en el blog hay un usuario que se llama Codex que normalmente todos los meses hace una publicación de un indicador que la comunidad va pidiendo, ¿no? Entonces, si quieres importar, digamos, a tu Strategy One esa serie de indicadores, pues se hacen aquí a través de import-export, pero esto ya os digo que es para la importación o la exportación de indicadores. Bueno, pueden ser indicadores, snippers, plugins, pueden ser muchas cosas, pero en principio lo vamos a usar para el tema de los indicadores. Pero bueno, aquí se pueden hacer muchísimas más cosas. Yo, por ejemplo, aquí creé este City Smart modificado, que es un indicador que me pidió un alumno de la edición anterior para hacer unas pruebas y tal, y estuvimos, bueno, pues aquí pues haciendo una pequeña programación, ¿vale?
Nada, y esto como cualquier editor de código, pero esto se sale un poco del objetivo, digamos, de esta formación, porque el objetivo no es que programéis ni nada, pues como en cualquier, digamos, editor de código, pues tenéis que ver los errores, compilar el código, ver aquí en el log, aquí abajo, pues si todo funciona bien o no. Y bueno, guardar el código, organizarlo en las diferentes carpetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, bueno, eso tiene bastante entretenimiento. No, Más bueno, pues cositas. es una manera de poder, los indicadores que tenías en MT4, poder traerlos, ¿no? Sí, pero ya te digo, no es que tú tengas un indicador de MetaTrader 4 y te lo puedas traer directamente ahí. Claro, tienes que pasarlo a Java. Claro, de hecho, mira. A ver, un segundito. Y en el formato de ellos, ¿no? Claro, porque Claro, yo tengo el claro, Forest Tester que le subías un indicador y te lo claro. traducía a Java, pero No, el pero formato no. del Forest Tester. Es diferente. Sí, yo también tengo el Forest Tester. A ver, Además, también strategy. habría que reprogramar el código del MQ4 para luego importarlo, que lo reconozca. También, efectivamente. Bueno, pero ya te lo genera, eso te lo genera ya Strategic One, ¿no? Te generaría ya el código No, de es que MT4. no, es que lo que te dice Luis es que, claro, cuando tú quieres crear un indicador en Strategy One, tienes por un lado que crear el archivo que vas a importar a Strategy One, pero tienes que crear también el archivo que después vas a importar en MetaTrader 4. O sea, tienes que crear dos archivos. O Mira. sea, no te hace la conversión, ¿no? Como los que tiene por defecto. No. Mira, esto es lo que te digo. Mira, este es el blog de Strategy One, ¿vale? Este usuario que veis aquí, Clonex, ¿vale? Es el que normalmente hace las publicaciones de los indicadores. De hecho, yo muchas veces le pico y fijaros, anuncio de indicador smoothing, nueva comparación en bloques de Strategy One 142, is greater, is lower adaptative block. Bueno, aquí tenéis una pila de indicadores. De hecho, si le ponéis, pues fijaros, nuevos indicadores y sniper en junio del 23. Cuando tú miras esto, fíjate, aquí tienes el KCC%, el VWAP con Average Price Bollinger Band, otro tipo de VWAP, otro tipo de Hull, de media de Hull. Bueno, aquí va sacando muchos indicadores, pero mira, lo que quiero que veáis es que cuando le dais a descargar un indicador, ¿vale? Que él lo ponen siempre en tipo zip. Mirad, os voy a enseñar esto. A ver, compartir aquí. Cuando abrís este archivo, ¿vale? Mirad. Fíjate que tienes la extensión SXP. Este es el archivo que tú importas en CodeEditor. Tienes el archivo ELD, que es el archivo que tú tendrías que importar en TradeStation, el archivo MQ4, que es el que tienes que importar en MetaTrader 4, y el archivo MQ5, que es el que tendrías que importar en MetaTrader 5 si quisieras usar estrategias creadas con estos indicadores. Es decir, que, bueno, que la cosa tiene más complicación de lo que parece, ¿vale? Y ojo, porque hay algunos que se importan, que como está diciendo Miguel, pero a lo mejor no tienen el MQL5 o no tienen el de TradeStation y luego después no funcionan bien, ¿no? Claro, después te vienen los problemas de, oye, no, hay alumnos que, por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, Miguel, que he creado esta estrategia, la he puesto en MetaTrader 4 y no me hace ninguna operación. Digo, vale, mira el log. Y en el log siempre hay algo así como
cannot open trade por no encontrar tal indicador. Y es por eso, porque lo lee en el código del robot, pero cuando va a tirar del indicador en la plataforma no lo tiene. Y entonces al no tenerlo no puede abrir la operación. Hostia, pero entonces no lo han compilado, lo han subido ahí directamente. Claro, porque fijaros que cuando yo le doy a guardar una estrategia en Strategy One, creo que antes ha salido, pero creo que no le habéis prestado atención. Mirad, a ver, mirad, por ejemplo, esto lo voy a quitar, ¿sí? Cuando yo tengo aquí esto y le doy a guardar, bueno, claro, este ya es que lo he abierto. Lo primero que me sale es una pantallita, eso saldrá a vosotros, sale una pantallita diciendo que no se te olvide que tienes que guardar la carpeta de indicadores que tienes en Strategy One en tu carpeta de MetaTrader 4. Mirad, dentro de cualquier instalación de Strategy One tenéis esta carpeta de Custom Indicator. En Custom Indicator tenéis carpetas para MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradeStation, GeForce y en la versión 142 también han añadido esta. Dentro tenéis unos robots, tenéis indicadores y unos scripts, pero lo que nos interesa, aquí tenéis en los indicadores, tenéis todos los indicadores que tenéis que coger y llevaros a la carpeta de indicadores de MetaTrader 4. Si esto no lo hacéis, no os va a funcionar nada de lo que hagáis con Strategy One. Pero no os preocupéis porque vamos a ver también cómo llevar robots de MetaTrader, o sea, de Strategy One a MetaTrader, y bueno, todo esto lo volveremos a explicar porque, bueno, hoy está siendo así un poco un salto de mata. Pero vamos, lo iremos viendo de forma ordenada, ¿vale? No os preocupéis. Y lo que me refería era que, por ejemplo, lo que ha mostrado Miguel, habéis visto que se puede sacar también a multichar, pero en el que se ha abierto el punto zip, ahí no estaba para multichar. Entonces, claro, tú generas la estrategia, lo pasas a multichar y cuando lo vas a ejecutar no puedes. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando añadís indicadores a Strategy One. Yo os recomendaría que vayáis teniendo un registro, una pequeña tabla de Excel, donde vayáis anotando ese tipo de cosas. Porque es muy común cambiar, reinstalar, hacer nuevas instalaciones de un MetaTrader 4, de un MetaTrader 5, de lo que sea, en un VPS, que cierras el VPS, que lo mueves a otro VPS, y si se te olvida hacer este tipo de cosas, pues vas a ver cómo te vas a empezar a dar golpes contra la pared porque es que esta estrategia que me funcionaba en un sitio y aquí no me funciona y qué es lo que pasa. Y como Strategy One tiene tantos detallitos, a veces no nos acordamos de cosas tan básicas como esta. Y os digo por experiencia que a veces se puede perder mucho tiempo en este tipo de historias, ¿vale? De hecho, me atrevería a deciros algo más, y es que la rentabilidad en el trading o el conseguir estrategias robustas en Strategy One no va a depender de un indicador que nos falte en Strategy One, ¿vale? Strategy One ya trae por defecto muchísimos indicadores y muchísimas posibilidades para obtener señales robustas. Si no conseguimos con lo que ya tiene Strategy One una estrategia rentable, una estrategia robusta, es porque el proceso que estamos usando no es el correcto, no es porque nos falte un indicador, ¿vale? Muy Una bien. cosa, Miguel, durante el curso vamos a ver distintas configuraciones, me refiero o vas a entregar, me refiero para hacer, por ejemplo, reversiones a la media. Tienes que poner este indicador, este indicador, este indicador y estos comportamientos. ¿Vas a entregar plantillas de ese tipo? En principio no os voy a entregar plantillas de ese tipo porque lo que creo que puede ser más interesante es explicaros en qué os tenéis que fijar
o qué parámetros o qué historias tenéis que tocar para crear una u otra. Porque, por ejemplo, ya estamos en un punto en el que tú directamente le dices a Strategy One qué indicadores son más indicados para una reversión a la media y os lo saca. De hecho, en mi canal, vamos, sí, en mi canal de Telegram y en Twitter, yo puse un gráfico con precisamente esta información. No sé si la viste y si no, os lo puedo buscar y os lo puedo compartir. Mirad. A ver, esto lo tengo. A ver, un segundo, que la están peinando. Pero vamos, eso incluso lo podríamos hacer entre todos, ¿eh? A ver, lo tengo yo esto por aquí. Mm. A ver, ¿dónde lo puse? Sí, aquí lo tengo. Vale, os voy a compartir. Mirad, esto es un pequeño estudio que hice en ese sentido que está comentando Luis. Mirad, Sí, ¿lo veis? sí. Este gráfico es un gráfico de clasificación de indicadores técnicos en base a tipos de estrategias. Por ejemplo, reversión a la media, indicadores de oscilación, con osciladores, volumen, volatilidad, seguimientos de tendencia, etcétera, ¿vale? Y os va combinando los diferentes indicadores. Como no se veía muy bien, hice aquí una especie de mapa de calor, pero es lo mismo. Seguimiento de tendencia. ¿Cuáles son los ideales? Pues los rojos estos, digamos, que tenéis aquí. Reversión a la media y osciladores. Estos. Para estrategias de volatilidad. Estos. Estrategias basadas en volumen. Estos. Y después otro tipo de osciladores que normalmente son vamos, aquí los clasificamos como otros porque son indicadores que puedes meter, digamos, en más de un criterio, ¿vale? Que los puedes meter en los diferentes. Pero tú imagínate que en vez de seguimiento de tendencias dice, no, yo quiero, a ver, que me des los principales indicadores para breakout. Pues también te lo hace, ¿vale? Pero vamos, si queréis, lo podemos hacer también sin problema. Lo que pasa es que ya os digo, no sé, creo que hay mucho más materia para ver que eso, y eso es algo que se hace relativamente fácil con cualquier IA. No sé si lo habéis probado. ¿Tenéis el ChatGPT o alguno de estos? Sí, sí, eso lo tienes que ir guiando al principio, Sí, pero cuando ya pero está el bueno, modelo, ya te va cada, generando bien los robots. cada vez son más listos. A ver, yo Pero tengo, bueno, vamos, ahora estoy usando el Drima porque sí. bueno, Esos mapas de calor, Miguel, ¿lo hiciste en dónde? En ChatGPT. Perdón, no te he escuchado bien, Gabriel. Ese mapa de calor lo hiciste en dónde? En ChatGPT. Sí, ese lo hice en ChatGPT. Vale, vale. Sí. A incluso ver. te genera el código en Python si quieres. Sí, si lo quieres, sí. Lo que pasa es que yo directamente solo le pedí, digamos, que me hiciera una representación gráfica. ¿Y Ah, dónde lo tienes subido? mira, lo tenés en mi X y en mi canal de Telegram. Telegram. Estrategias ganadoras de Sí, trading.com, sí, sí, sí lo sé. ¿vale? A ver, bueno, es que no lo estoy compartiendo, disculpad. No, es que si queréis podemos hacer alguna prueba. Tengo aquí el chat GPT, le podemos poner algo así como hazme una relación de los mejores indicadores técnicos en trading para estrategias de tipo pullback, por ejemplo.
¿vale? Y nada, te va dando aquí el tema. La verdad es que ahora va súper lento, pero vamos, normalmente va bastante rápido. Pero vamos, si queréis podemos hacer algunas plantillas. No tengo ningún inconveniente, ¿eh? Bueno, vamos, yo creo que sería interesante. Sí, pues podemos hacerlo, sí, sí, sin problema. Sin problema. Muy bien. Más cositas. Miguel, a propósito de que Sí. estaban ahí en el Discord, yo la verdad es que puedo estar un poco equivocado, pero me habías dicho de que esa Excel que había hecho en la primera tarea se bajaba del grupo de Discord y yo la verdad que busqué y no encontré. ¿Puedes Ah, sí, sí, mostrarme te el grupo? ¿Te enseño parece? porque no vaya a ser que no te hayan Sí, dado acceso sí. y no lo veas por eso. Espérate un segundo, a ver. A ver. Vale, mira. A ver, un segundito. Vale, te voy a compartir aquí. Aquí, mira. Bien, veis que esto es lo que veis vosotros normalmente, ¿no? El Master 2 Strategy One, que tenéis el cronograma de la, del máster, el general, y tenéis aquí este de recursos. Si no veis este de recursos, que es donde puse el Excel, comentadlo porque, vamos, decírselo a Daniel para que os dé acceso. Y fijaros que aquí tenéis semana 1, porque esta es la primera semana, pero conforme vayamos pasando las diferentes semanas, pues se irán añadiendo semanas, porque de esta manera tenemos también, digamos, todas las conversaciones ordenadas. ¿Vale? Una ¿Tú duda no ves sobre... esto? ¿Esto de recursos no lo ves? No, no lo veo. Voy a pedir entonces a Daniel. Ya, ahí Sí, salí de duda. sí, Yo sí, tampoco lo veo. pues con Daniel porque nos habrá dado acceso a esa sala y bueno, tenéis que tener acceso porque ahí es donde voy a ir subiendo todo el material, ¿vale? Una duda sobre esto. Si surge una duda, por ejemplo, en la semana, estamos en la semana 4 y sale una duda sobre datos, ¿la ponemos en la semana 2, que sería de datos, o en la semana Sí, en la que estamos? no, me lo ponéis, a ver, lo ideal es que lo pongáis en la semana donde se ha dado eso. Yo lo voy Vale, monitorizando continuamente, pero de esa manera queda todo más ordenado. Si vale. en algún momento vieseis que habéis hecho alguna pregunta y se me ha podido pasar, me decís directamente, oye Miguel, en el general, por ejemplo, me ponéis, oye Miguel, que hice una duda tal y cual, porque a veces se me puede pasar, pero vamos. Normalmente yo lo voy monitorizando todos los días y voy mirando varias veces al día incluso para ir respondiendo lo antes posible, ¿vale? Muy bien. Más cositas. ¿Hacíais vosotros la diferenciación esta del insample y de los samples? ¿O lo hacíais todo de una vez? Yo solo ponía los samples, la verdad. Y a veces decía, bueno, pero ¿cómo comparo y tal? La verdad no sabía cómo hacerlo. Ahora, Miguel, te hago una pregunta. Sí. A lo mejor es un poco más avanzada, pero en los custom projects no me aparece el chart para colocarlo, para colocar eso. ¿Que no te aparece el share? Sí, o sea, la parte donde uno pone in sample o sample que aparece en la data del retester, ¿sabes? El Sí. data run park, Vale, un básicamente. segundo. A ver. Vale. Te voy a compartir pantalla, ¿vale? Vale. Vale. Este es un custom project, ¿vale? No voy a entrar ahora en mucho detalle, pero
para que te aparezca, digamos, eso, lo que tienes primero, por ejemplo, en el Builder, crear una tarea del Builder o crear una tarea de retest, ¿vale? De retesteo. Fíjate, yo he creado uno aquí y otro aquí. En el Builder, en Data, fíjate que tienes aquí también esto. ¿Lo ves? Sí, sí. Y en retesteo igual. ¿Te refieres a esto? Sí, a eso, ya vi la diferencia. ¿Qué pasa? Que ahí tú pusiste el retesteo normal. Yo tenía el automatic retest. Y Ah, ahí, claro. ya Ahí ahí está está el la fallo. diferencia, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, claro, es que, ¿sabes qué pasa? Si pones el automatic retest, que es, ¿dónde Arriba a la estás? izquierda, el segundo, ese. Ay, automatic, por favor, a Ahí, ver. ahí. Arriba, el segundo, a la izquierda. Ay, coño, sí, perdona, que no lo veía. Sí, Claro, ese es el que yo tengo. aquí, para verlo, o sea, aquí es que no te sale. Ujú. Porque este se supone que coge la configuración de la tarea anterior. Entonces no te da la opción, ¿vale? Claro, Solo claro. puedes poner el time frame. Sí, ahí está la diferencia. Sí, pero es por eso. Es por eso. Tienes que usar el retesteo normal si quieres hacer eso, Vale, perfecto. ¿vale? Bueno, esta era fácil. Esta era fácil. Muy Pues sí, bien. menos mal que no tenía tanta complicación. Es fácil, es fácil. Sí, dime, Luis, me ha parecido que querías comentar algo. No, me estaba riendo de lo de era fácil. No, no Ah, estaba. me acuerdo en una formación, hace ya tiempo, que me comentó un alumno, además nos estuvimos riendo ya toda la formación, nos estuvimos riendo cada vez que el pobre me preguntaba, porque me dijo un día, mira, una pregunta muy fácil, y me hizo una pregunta, pero súper avanzada que dije, joder, macho, si esta es la fácil, te temo cuando me vayas a hacer la complicada. Porque aquello fue como, buf, digo, esto necesito yo media hora solo para explicarte. Muy bien, Sí. pues no sé, más duditas, más cosas, más cuestiones que queráis que veamos. Si yo, por ejemplo, generaba el builder hasta 2020 y luego el Sí, retest le metía los samples de los últimos años. bien, sí. Pero lo Porque, hacías todo junto, digamos, ¿no? no, primero hacía el builder, luego el retest. Sí. Bueno, a mí me enseñaron a hacer una primera vuelta para buscar la mejor entrada y una segunda Claro. para lo que es stop loss, take profit. Lo que pasa que, hostia, cuesta mucho sacar estrategias. Era, por ejemplo, en la Libra Yen tenía una y claro, la testeaba en el oro y me sacó 2 al final. A Y ver, le cambié el mercado, le digo, voy a poner otra divisa. Y entonces me sacó una al 20 y pico y parece que va bien. Digo, bueno, voy a tirarle el Wall Forward Matrix. y te las Y, tiró. pero es que, vamos, iban todas para arriba, perfectas, y luego cayeron. O sea, hay veces que salen buenas estrategias, otras que creo que están sobreoptimizadas, porque luego las pongo Eso, en demo y no me claro. acaban de convencer, ¿eh? Y aparte Fíjate, que no sé, ahora lo que iba a hacer es ponerme a mirar las estrategias que me saca y ponerlas en el. O sea, ver lo que hacen, porque claro, muchas veces salen ahí y no sé ni lo que hacen. claro, Eh, es es que que mira, eso no me gusta, eso Jorge, estás tocando dos puntos fundamentales. Uno, la confianza que tenemos en la estrategia. Los que ya me seguí desde hace tiempo, creo que ya me voy repitiendo como el abuelo Cebolleta, pero conocer nuestra estrategia, conocer lo que hace y sobre todo saber las pruebas de robustez que nos ha pasado y por qué nos ha pasado esas pruebas de robustez es lo que nos va a hacer confiar en nuestra estrategia. Hay mucha gente que se cree que en el trading algorítmico los traders estamos exentos del factor psicológico, pero nada más lejos de la realidad. Lo sufrimos, desde mi punto de vista,
en la misma medida que un trader discrecional, solo que lo sufrimos de una forma diferente. Pero lo sufrimos de igual manera. Y la única forma de no toquetear una estrategia cuando la tenemos en demo, en real, de tocarle el nivel del stop loss, de cerrarla antes de tiempo, de abrirla manualmente, porque es que esto tiene que ser... La única manera es confiando plenamente en la estrategia. Y si no confiamos, por las razones que sean, pues claro, nos lleva a lo que está comentando Jorge. Y después hay otro factor que has tocado y es el tema de procesos que nos van a llevar irremediablemente a la sobreoptimización de las estrategias. A ver, Strategy Quant, de la misma manera que la mayoría, no, el 100% de los builders son máquinas de sobreoptimización. Mi objetivo es enseñaros cómo aprovecharnos del poder de cálculo y de la capacidad de minería de datos que tienen estos software para evitar en la mayor medida posible el riesgo de sobreoptimización. Pero el riesgo de overfitting no lo vamos a evitar al 100% nunca. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no hay ningún método, ni matemático, ni analítico, ni nada, que nos dé una seguridad absoluta de que una estrategia está o no está sobreoptimizada. ¿Vale? Esto es así. No hay un método científico que nos permita determinar esto. Lo único que podemos determinar es evitar aquellos factores que sí sabemos que nos van a llevar a la sobreoptimización, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir también viendo a lo largo de toda esta formación, ¿vale? Pero sí, son dos cuestiones muy importantes, Jorge, pero son dos cuestiones que créeme que tengo muy presente. No, claro. Por ejemplo, lo del insample, yo a veces lo ponía, a veces no lo ponía, y es que no sabe la diferencia. Claro, es que... Hoy lo he entendido, claro. Si no lo pones, pues se centra solo hace solo el retest de los samples. Y si claro, no puedes hacer comparaciones de la parte donde has entrenado al robot con la parte donde no lo has entrenado y es data virgen para el robot. Claro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Más cositas. Yo como lo hacía era con el builder, ahí lo que hacía era poner bastante flexible, luego lo hacía por separado dos os y sin la parte del insample, y también lo hacía ahí bastante flexible, y luego ya el resto es cuando le metía más caña en el optimizer y en todo el resto. Pero Fíjate, eso lo dejaba sí, bastante flexible. Fíjate que yo el optimizer en sí no lo uso. Yo el flujo de trabajo que os voy, bueno, a lo largo de la formación os voy a enseñar varios flujos de trabajo. Pero digamos que lo que se puede hacer en el optimizer yo al final lo hago dentro de un custom project y lo voy haciendo por partes porque de esta manera también cuando tienes un grupo de estrategias y ves que a lo mejor todas se te caen en un determinado punto, sabes exactamente qué es lo que te está fallando. Entonces me permite más flexibilidad, ¿sabes? Claro, eso no lo ves en el optimizer. Yo me las he guardado porque digo, ahí tengo que ver a ver por qué se caen. Sí, claro. Sí, guárdatelas porque, bueno, nunca se sabe. Además, en esto del trading algorítmico, yo tengo el síndrome de Diógenes y lo voy guardando todo mientras tengo disco duro, voy guardando. Y que a veces hay que ser muy ordenado porque a veces tengo ahí carpetas y digo, ¿y esto de qué era? ¿Y esto qué configuración? Menos mal que me voy dejando notas y me voy dejando archivos de texto con explicaciones dentro de las carpetas para saber aquello, por qué lo hice y en qué contexto lo hice y qué iba buscando y cosas de ese tipo, ¿sabes?
porque si no, creedme que al final nos encontramos con gigas y gigas de historias que decimos, ¿y esto de qué era? ¿Y esto por qué lo hice? ¿Y esto para qué era? ¿Y te vas guardando todos los resultantes de cada uno de los custom projects? Me refiero de cada una de las fases del custom project. O sea, todos los 1000 del builder, luego No, retest. no, eso al principio sí. Lo admito, Miguel Jiménez, soy alcohólico, soy Diógenes digital. Al principio sí, no, ahora ya lo que me quedo es únicamente con lo que ya me ha pasado todo el proceso, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí guardo el archivo del custom project con la explicación de, porque a lo mejor yo tengo un custom project para el oro en long, pero a lo mejor tengo 3 versiones diferentes porque hago pequeños cambios, hago pequeñas modificaciones. Bueno, pues los resultados de cada uno de esos cambios los guardo en carpetas diferentes y con el archivo diferente. A ver si tengo por aquí algo que os pueda enseñar. A ver. Por si a alguien le sirve, yo lo que hago es poner Sí, la fecha. Porque claro, en el claro, custom project pongo la fecha, el activo y la temporalidad. Porque si no, al final eso te vuelve loco. Modificas 3 claro. veces y Mira, os voy a enseñar una cosilla. A ver, un segundo, que la están peinando. Mira, os voy a enseñar cómo yo organizo alguna de estas cosas. Mira, por ejemplo, estos son de un tipo de proyectos, ¿vale? Fijaros, yo tengo aquí una carpeta que, por ejemplo, esta NQ, que es el Nasdaq, validación masiva, que es un tipo de proyecto. Bicel, bueno, pues yo ya sé que es del NQ, que es este proyecto y que es en Bicel. Pero es que además apunto hasta la versión con la que he hecho digamos, estas estrategias. 140. Y fíjate, tengo estrategias que tengo puestas en demo. Estrategias V3, que es la versión 3. Estrategias con validación 80%, con validación 83%, con validación 90%. Y fíjate que tengo además, por ejemplo, dentro de validación 80, no solo tengo las estrategias que me han pasado toda la validación, sino que tengo una copia de seguridad del custom project. Y la forma en la que, digamos, nombro la estrategia es val, que es un tipo de proyecto, que es validación, NQ en H1 y la versión 4. Y después ya el número de la estrategia. A ver, no digo que lo hagáis así, pero es la manera en la que yo lo organizo y lo tengo así todo un poco más claro. ¿Vale? muchas gracias. Nada, un placer. Muy bien. Pues, ¿alguna cosita más, señores? ¿Alguna duda? Bueno, Aprovecharos que soy vuestro. sí, bueno, yo construyo con la data de la Dukascopy, pero también con la de Darwinex, en Sí. un High Backtest Precision. ¿Es sobre optimizar, Miguel, o qué dices tú? No. No. A ver, no sé exactamente cómo lo haces, pero yo, por ejemplo, utilizo el High Backtest Precision, no utilizo la data de Darwin, utilizo también la de Dukascopy, pero a M1, ¿vale? Por ejemplo, yo hago la estrategia en H1, pero le hago el High Backtest Precision en M1. Pero sí es cierto que después en el flujo de trabajo hay un momento determinado en el que yo hago un retesteo de las estrategias con tick real y spread real con data de Darwinex si voy a poner esa estrategia en Darwinex. Pero lo utilizo como una prueba más de robustez. ¿Vale? Vale, gracias. Ok. Pero lo hago en un momento determinado. Muy bien. Pues no sé, señores. Ustedes dirán. Al final llevamos 2 horitas.
Si no tenéis más dudas, pues lo dejamos aquí. Cargad bien las pilas porque la clase de mañana es una clase muy importante, un poquito densa porque hay que verlo todo, pero fundamental para evitarnos muchos quebraderos de cabeza a futuro, ¿vale? Así que si no tenéis ninguna duda más, a ver, de última hora, hablad ahora o callad hasta mañana, ¿eh? A ver la Champions. Exactamente, Marc. Ahí vamos. Ya está el partido. Muy bien, pues nada, gente, un abrazo muy grande. Como siempre os digo, muchísimas gracias por acompañarme en directo en estas clases. A los compañeros que van a ver la clase grabada en diferido, pues muchas gracias también por estar ahí. Y nada, nos vemos mañana a las 7. Empezamos con el módulo del Data Manager, que lo vamos a ver en profundidad. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta mañana. Chao, gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao, chao. A ver, voy a quitar esto que he puesto hoy yo esto a grabar, que no lo suelo hacer. A ver, detener la grabación. Ya está.